Hoy quiero compartir en esta preciosa hora este mensaje de Dios, esta palabra de Dios para su vida y su casa. Firme en fe. ¿Sí? Firme en fe. Realmente es tremendo cuando usted y yo nos mantenemos firmes en lo que profesamos, nuestras convicciones en lo que hemos creído. Y eso es lo que el Señor desea ver en sus siervos, en sus siervas y en su iglesia en todo tiempo. Hoy vamos a ver acá en la escritura algo muy lindo. En Daniel capítulo 6, vamos a leer unos versos y realmente pues Dios está ahí con usted, está acá con nosotros y Él está obrando de una manera especial. Solo abra su corazón en este tiempo a la palabra y permita que Él haga una obra gloriosa. Daniel capítulo 6 verso 4, vamos a leer en adelante, dice la escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel había vivido en ese entonces alrededor de 68 años en la ciudad de Babilonia. Vivió bajo el reinado de 3 reyes y en ese tiempo él vivió muchas pruebas, experimentó muchas pruebas, muchas tentaciones, experiencias tanto positivas como negativas, pero algo tuvo Daniel, que él permaneció fiel a Dios, permaneció firme en la fe que él profesaba de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo bien lindo que se ve en la escritura es la integridad de Daniel. En el verso 5 vemos lo que hablan esta gente, estos hombres que envidiaban a Daniel. Daniel era de los principales gobernadores en Babilonia, eran 3 los principales gobernadores. Y dice la escritura que Daniel sobrepasaba a todos y le tenían envidia y querían hallar una ocasión para hallar una falta en Daniel y así acusarle. Verso 5: no hallaremos contra ese Daniel
ninguna ocasión para acusarle. ¿Sí? Es decir, pues, ¿en qué podemos acusar a este hombre? Pero alguien dijo: si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos tramaron cómo hacer caer o que Daniel fuera hallado en una falta. Entonces ellos vinieron al rey e hicieron que firmara un edicto que en un lapso de tiempo, 30 días, nadie podía consultar, ya sea a un dios o a un hombre, excepto al rey. Cuando Daniel escucha y ve que el rey firma, sella el edicto, se va a su casa. Como siempre, abría las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, y ahí Daniel oraba al Dios Todopoderoso. Daniel definitivamente fue un hombre íntegro en este tiempo, que sus mismos enemigos daban testimonio de su vida, de su estilo de vida. Y él, siendo un hombre de oración y de fe, era un hombre intachable, ¿sí? Eso era el secreto de su fuerza moral y espiritual. Era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Ahí está, o ahí estaba el secreto de la vida de Daniel, porque él mantenía una comunión bien estrecha con Dios. Él mantenía una relación con Dios. Dice la escritura que oraba 3 veces al día. ¿Sí? Oraba 3 veces al día. Y la vida diaria suya y mía es quizá la prueba más severa del carácter que usted y yo estamos dando a entender o a conocer en este tiempo. Usted y yo, a Dios gracias, tenemos vida y vivimos en este mundo, en este tiempo, como lo vivió Daniel en su momento. Él fue llevado cautivo a Babilonia, pero este hombre supo vivir una vida firme en lo que creía, mantuvo sus convicciones y jamás negoció lo que él había aprendido. Y eso es lo que el Señor desea para la iglesia en este tiempo. No pueda negociar con las presiones del mundo, con la presión de la sociedad, con las presiones en las cuales muchas veces vivimos o nos encontramos, sino que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Y va a haber siempre personas que van a querer ver el mal, nos van a querer ver el mal, o que estemos viviendo mal, o que seamos dañados. Y esto fue lo que pasó en la vida de Daniel. Dijeron: no vamos a hallar cosa alguna, pero en algo sí podemos hallar una falta. Que Daniel le falte el respeto al rey, que Daniel desobedezca al edicto del rey. Ahí sí, porque ellos sabían que Daniel no podía dejar de orar. Oraba 3 veces al día. Él se mantuvo firme, ¿sí? Se mantuvo firme. Y por eso dice la escritura que cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, no tuvo temor, no vino al rey con aquello de decir: bueno, rey, la verdad es que voy a dejar de orar, sino que él entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué hicieron estas gentes, estas personas? Habían logrado fabricar y tender lazo a los pies de Daniel. Pero Daniel siempre confiaba en Dios y siguió haciendo lo que siempre hacía. Por eso usted y yo debemos mantenernos firmes
ante las circunstancias adversas, ante las amenazas, ante cualquier situación que usted y yo podamos ver que pues amerite ya no hacer lo que Dios desea que hagamos, no, sino que Dios desea que usted y yo nos mantengamos firmes, ¿sí?, en nuestra integridad, firmes en lo que creemos y en lo que profesamos. Las circunstancias, por adversas que sean, ¿sí?, por adversas que fueron en su momento en la vida de Daniel, no ejercieron ningún efecto para cambiar su propósito de ser fiel a Dios. Y qué tremendo, porque esto es lo que Dios desea obrar en cada uno de nosotros, ese carácter, esa vida de santidad, de integridad, esa vida de consagración, y que a pesar de las adversidades, usted y yo podamos mantenernos en el propósito de ser fiel a Dios. Usted y yo hemos hecho promesas a Dios de serle fiel, de servirle, ¿sí? Algunos han dicho: Señor, yo te serviré hasta el último día de mi vida. Señor, yo te seré fiel. Señor, yo predicaré tu palabra. Señor, yo mantendré siempre mi fe en ti. Pero cuando es probada esa fe, cuando somos nosotros sometidos a prueba, ahí es donde se ve el carácter. Y eso fue lo que tuvo Daniel, carácter, ¿sí? Hay que ser firmes en nuestra fe. ¿Qué fue lo que tuvo Daniel? Firmeza, firme en su fe. Ahora vemos realmente lo lindo y lo glorioso, porque jamás Dios va a dejar avergonzado a sus hijos, a sus siervos, a la iglesia que profesa, a pesar de las circunstancias adversas, profesa su fidelidad a Dios. Daniel sabía que él al único que adoraba y al único que tenía que venir a consultar era Dios, y lo siguió haciendo. El verso 20 del capítulo 6 de Daniel dice la escritura: acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Era una amenaza latente. Era que su vida estaba en peligro. Era de que él dependía humanamente de obedecer el edicto del rey, si no había una sentencia. Pero como él era un siervo de Dios, un hombre de Dios, él dijo: yo no dependo de lo que un hombre pueda decir o de la sentencia de un hombre. Yo dependo de lo que diga Dios. Y eso es lo que Dios desea que usted y yo tengamos también. Esa firmeza, ese carácter. Usted y yo nos mantengamos firmes, y no importa lo que puedan decir, las amenazas. Como dijeron los discípulos: Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos de nuevo, para que sigamos predicando tu palabra. Y Señor, ¿sí?, extiende tu brazo poderoso para que se sigan haciendo señales, milagros
prodigios. Y cuando ellos terminaron de orar, dice la escritura, los discípulos terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios ve la actitud de su pueblo, la actitud de sus siervos, y muchos están negociando por temor, porque lo que ven es su seguridad física, su seguridad personal, la seguridad financiera, la seguridad en esta tierra. Pero cuando usted y yo hemos creído a Dios y a su palabra, podemos confiar de que Él es poderoso para librarnos. Él es poderoso para obrar portentos. Él es poderoso para salvarnos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y qué tremendo testimonio. Qué tremendo testimonio. El rey tuvo pesar porque la orden era que el que buscara en este tiempo otro Dios, consultar a otro Dios, o sea, a otro hombre que no fuera el rey, había una sentencia: ser lanzado al foso de los leones. Usted se imagina ser lanzado a un lugar donde, pues, con un león que hubiera ahí. ¿Se imagina usted batallar con un león, 2 leones, 3 leones? No dice la escritura cuántos leones habían en ese foso. Pero a la mañana siguiente, muy temprano, el rey, con el pesar, porque él con pesar, ¿sí?, vio cómo lanzaron a Daniel al foso, porque él amaba a Daniel. Él sabía que Daniel era un hombre íntegro, era un hombre de Dios. Pero a la mañana siguiente, él se acercó al foso y dio voces: Daniel, con voz triste. Él se imaginaba realmente que Daniel ya no había nada de él. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Cuántos siervos de Dios están escuchando esta palabra en esta hora? Siervas de Dios, siervos del Dios viviente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Nuestro Dios nos librará de cualquier circunstancia, nos librará de cualquier amenaza, nos librará de cualquier circunstancia que vaya a atentar contra su vida, contra su seguridad, contra lo que Él ha declarado y decretado para su casa, ¿sí? El propósito de Dios para su vida. ¡Qué tremendo! Y vemos acá que Daniel responde: mi Dios envió su ángel. Dios envió el ángel, Dios envió su ángel para que guardara a Daniel. Y dice la escritura: ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Así que usted y yo seguimos confiando en Dios y mantenemos nuestra fe firme en Dios. Usted téngalo por seguro que Dios obrará y Dios lo librará. Ninguna lesión se halló en él. Estaba ileso, estaba intacto. El ángel cerró la boca de los leones y Daniel pudo salir victorioso. Testimonio de un Dios grande. Esta era una nueva experiencia de Daniel, del poder de Dios. Y Daniel, una vez más, se regocijó en una nueva salvación. Dios vindicará la fe de cada uno de sus hijos. Él no nos dejará avergonzados. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pensamos. En el capítulo 3 de Daniel, versos 17 y 18, tenemos algo bien lindo. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Se sometieron a la voluntad de Dios. Y si no, verso 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí tenemos a los 3 amigos de Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos estaban en Babilonia, Daniel estaba en Persia. Ahora al rey se le ocurre erigir una estatua en su nombre y que todo hombre tenía que adorar esa estatua.
Pero aquí hay otros hombres con una firmeza en su fe, que ellos dijeron: Rey, perdónanos. La verdad es de que nosotros solo nos postraremos al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. No nos postraremos. Y había una sentencia de muerte también. Daniel había sido sentenciado y Dios los salvó, Dios los liberó. Había aquí una sentencia también de ser lanzados a un horno con fuego. Y vemos cómo ellos mantuvieron su fe, ¿sí? Ellos declararon, ellos dijeron: creemos en el poder de Dios, ¿sí? Nosotros creemos en el poder de Dios, nuestro Dios puede, ¿sí? Usted pueda decir en esta hora: mi Dios puede, mi Dios puede. Para mi Dios no hay nada imposible, para mi Dios todo es posible. Y no importa el tamaño del problema, de la dificultad, de la adversidad, de la persecución, de la amenaza, mi Dios puede, porque si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Y aunque un ejército acampe contra mí, dice: no temeré mal alguno, porque Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Qué firmeza! Eso es lo que Dios desea ver en nosotros. ¡Firmeza! No que usted esté aguado, que usted esté pensando todo lo negativo, o que esté tirando la toalla, o ya haya tirado la toalla. En el reino de Dios se avanza. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Se abre brecha por la fuerza. Eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo: carácter, firmeza, no doblegarse ante cualquier circunstancia, no doblegarse ante el problema, no rendirse ante la adversidad, no dar lugar al desánimo, no dar lugar a cualquier problema que estemos afrontando. Mi Dios va a obrar de una manera poderosa, porque ellos dijeron: nuestro Dios puede. Dijeron: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, que Dios nos salve o que no nos salve, estamos confiando en el propósito de Él. En el verso 23 de Daniel 6 dice: porque había confiado en su Dios. Ellos obtuvieron un triunfo definitivamente poderoso. Ellos lo esperaban. Ellos sabían que el Dios al cual ellos servían jamás los iba a defraudar. Ellos triunfaron. Yo no sé cuántos acá quieren ser vencedores, triunfadores, ¿sí? Vemos la galería de los hombres de la fe, como hombres creyeron la palabra. Vemos esa galería de hombres de la fe, y usted y yo, ¿sí?, podemos también ser contados como hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que han creído la palabra y caminan a pesar de las adversidades, a pesar de cualquier circunstancia. Está ahí hacia adelante, caminando hacia la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, peleando la buena batalla. Confiar en Él es honrarle. Dios no se negará a sí mismo. Y el secreto de la victoria en la vida cristiana se encuentra en nuestra identificación de vida y propósito con Él. Ahí está el secreto de la vida cristiana victoriosa, en que usted y yo estamos identificados. Tenemos una identidad de vida y tenemos un propósito de vida. Usted sabe quién es, usted sabe para dónde va, usted sabe y conoce que le espera un futuro glorioso y poderoso, que somos peregrinos en esta tierra y vamos a ahí sí que patria celestial, vamos hacia la presencia de Dios. El secreto de una vida victoriosa no es el humito, sino que es en una identidad de vida y propósito. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una identidad de vida y un propósito de vida. Por eso ellos se negaron a negar, valga la redundancia, su fe. Se negaron
a claudicar ante la presión, se negaron a claudicar ante la amenaza y deshonrar su fe, deshonrar la palabra, deshonrar a su Dios. Capítulo 3, verso 26 de Daniel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿De dónde salieron ellos? De en medio del fuego. Verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno, dice, sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenía. Mire qué tremendo. Como cuando uno junta fuego con leña o con carbón y está ahí frente al fuego y todo esto, después uno se da cuenta que tiene olor a humo. Pero vemos acá que el rey, dice la escritura, el contexto anterior, el rey habla y ve hacia el horno y llama a los que habían lanzado a estos 3 siervos de Dios y les dice: ¿cuántos lanzaron al horno? Ellos dijeron 3. Ustedes no lanzaron 3, lanzaron 4. No, solo 3 lanzamos. Pero el otro que está ahí, ¿quién es? Ahí estaba el Señor, porque él dice: el que veo es semejante, ¿sí?, a los dioses. Mire qué tremendo. Ellos le dijeron al rey: nosotros, ¿sí?, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente. Así que sepas, oh rey, que sea que nos libre o no nos libre, no vamos a claudicar en nuestra fe. No vamos a negociar nuestra fe. No vamos a negociar en quién hemos confiado. No vamos a ceder ante esta presión. No vamos a fallarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Muchos nos rendimos ante la tentación, nos rendimos ante la presión, nos rendimos porque tenemos miedo, tenemos temor. Lo que queremos es tener una seguridad laboral, una seguridad financiera, una seguridad terrenal. Pero estos hombres, dice, que no cumplieron el edicto del rey, antes entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Usted y yo tenemos un Dios, y es el Dios verdadero. No tenemos por qué rendirnos a otras cosas. No se rinda ante el desánimo, no se rinda ante tantas cosas que pues podamos estar viviendo. Ellos confiaron. Dice que envió su ángel y los libró, ¿sí? Libró a sus siervos que confiaron en él. Ahora, no fueron salvados del horno ardiendo, pero fueron salvados en el horno, lo que fue una liberación mucho mayor. Lo que a veces pedimos: Señor, líbranos de este problema, líbranos de esto, líbranos. No, si Dios permite que entremos a un proceso, permite que entremos a una situación que no queríamos, ahí Dios se va a glorificar. Ahí Dios se va a manifestar en la enfermedad, en la crisis, en el problema. Ahí Dios se va a manifestar. Ahí Dios va a glorificar su nombre y su poder. Ellos no fueron salvados del horno ardiendo, pero fueron salvados en el horno. Cuando estaban introducidos en el horno, ahí vino el ángel del Señor, y ahí se paseaban ellos en el horno, dentro del horno.
Y cuando ve el rey Nabucodonosor, los mandó a llamar y se admiró. Ni un solo cabello estaba quemado, ni olían a quemado, a nada, intactos, porque fueron hombres que confiaron en Dios y se mantuvieron firmes. Usted y yo no podemos negociar nuestra fe. La paz de Dios en el corazón es un principio indestructible. ¿Sí? La paz de Dios en nuestro corazón es un principio indestructible, más allá del alcance de cualquier ardiente prueba. ¡Qué glorioso! Verso 25 del capítulo 3 de Daniel. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Si Dios está por usted, ¿quién contra usted? Por eso el apóstol Pablo dijo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amados hermanos, amada iglesia, debemos mantener una fe firme. Usted creyó a Dios, creyó en Dios, en su palabra, manténgase firme. No es como inicia, sino como termina. La fe en Cristo, ¿sí? Nuestra fe en Dios es una carrera de resistencia, de perseverancia, de que vamos a tener pruebas. Y dice la Escritura: aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Sí? Aún los ríos no te anegarán, porque yo estoy con ustedes. El foso de los leones, dice la Escritura que el rey mandó a lanzar a los verdugos de Daniel, a los que atentaron contra la integridad de Daniel. El rey mandó a que los lanzasen al foso de los leones. Dice la Escritura que ni bien ellos habían llegado a tocar el suelo, fueron desquebrajados por los leones. ¿Sí? Sus huesos fueron desquebrajados. A Daniel Dios lo libró del horno. Los que lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego, porque el horno fue calentado más de lo acostumbrado, y los que se acercaron al horno fueron consumidos. ¿Sí? Fueron consumidos. Ahora, qué tremendo cómo Dios libra a sus siervos. Amados hermanos, la paz de Dios en el corazón es un principio indestructible, más allá del alcance de cualquier ardiente prueba. Dios ve nuestra actitud, Dios ve nuestra fe, nuestra confianza. Debe usted venir a Él, a la palabra, y a confiar en Él 100%. Estos hombres habían recibido instrucción, conocían la palabra, conocían quién era Dios. Por eso tuvieron una fe inquebrantable, firme. Nada los movió, nada los hizo a que negaran su fe, todo lo contrario. Estuvieron dispuestos aún a morir, pero no negar su fe. ¿A qué está dispuesto usted para no negar su fe? ¿A qué estamos dispuestos nosotros? ¿Cuánta gente no ha negado la fe por una presión, por un problema, por una tentación, por un ofrecimiento fuera de lo que es el propósito de Dios? Dios desea que en este tiempo hayan hombres y mujeres como Daniel,
como Sadrach, Mesach y Abednego, firmes en su fe. Firmes, firmes. Amén. Gloria a Dios. Así tiene que ser. Padre amado, ahí donde usted esté, vamos a orar. Padre bendito, yo te alabo y te bendigo en esta preciosa hora. Tenemos este tiempo, papito lindo, donde, Padre amado, estamos delante de ti. Solo tú conoces el corazón. Tu palabra dice: engañoso y perverso es el corazón, mas tú eres el que escudriñas el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, muchas veces hemos claudicado. Tú sabes que muchas veces nos hemos desanimado y pueda de que más de alguno, Señor amado, haya cedido a la presión. Pero en este tiempo, mi Dios, en esta hora, yo te doy gracias porque tú estás hablando para que podamos nosotros ser una iglesia de convicción, una iglesia que se mantenga firme en lo que ha profesado. El evangelio es poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Papito lindo, bendigo la iglesia en esta hora. Bendigo la iglesia. Bendigo la iglesia. Bendigo su vida. Amados hermanos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión. Mantengámonos firmes sin fluctuar en lo que hemos profesado. Confía en Dios. Él traerá salvación. Él traerá sanidad. Él traerá provisión. Él se glorificará. Y aún en medio de la prueba, aún en medio de la crisis, Él se va a glorificar. Dios permitió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. Ahí Él se glorificó. No lo libró del foso de los leones. Dios permitió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran lanzados al horno. Pero ahí dentro del horno Dios se glorificó. Así que confía en Dios, confía en su palabra, que Dios también se glorificará de una manera poderosa en este tiempo. Él es el mismo de ayer, hoy y va a ser el mismo siempre. Gloria sea su nombre. Reciba de Dios su milagro, reciba de Dios esta palabra y crea. Crea. Durante todo el tiempo que Daniel estuvo en Persia, creyó a Dios, creyó a la palabra, se mantuvo firme. Aún cuando tuvo muchos enemigos que lo quisieron ver derrotado, Dios siempre lo libró a él. Y Dios lo librará a usted. Dios obrará y le dará la victoria. Padre, gracias. Qué hermoso tiempo y qué hermosa palabra. La recibimos y la vamos a poner por obra. Y nos vamos a mantener firmes en nuestra fe. No importa lo que suceda. No importa. Como dice Job, o dijo Job, aunque él me mate, yo seguiré confiando en él. No importa. Dijeron Sadrach, Mesach y Abednego: sepas, oh rey, sea que Dios nos salve o no nos salve, seguiremos confiando en él, porque él tiene propósitos. Gloria a Dios. Confiemos en Dios cada día que nos queda de vida en esta tierra, y él seguirá glorificando, manifestando de una manera poderosa. Amén y amén. Gloria a Dios.